Buenos días, tardes ya. Pues espero que me tengan paciencia, ¿no? Sí, son 12:30 y pues la verdad empezar a predicar así a esta hora a veces es un poquito difícil, pero bueno, lo de Oasis pues es necesario que tomemos conciencia de que se necesita ayuda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces pues si me aguantan, sí, ok. Vemos un partido de fútbol medio malo y a veces estamos aguantando hasta el último minuto y a lo mejor el último minuto que anotan las Chivas como ayer pues al último minuto a lo mejor es lo bueno de la predicación, ¿no? Entonces aguántenme, no se me duerman y vamos, ¿no? Vamos a Efesios 4 del 25 al 32 y luego del 5 al 1 al 12. Lo voy a leer, ahí lo tienen, si quieren, esta es la versión que yo estoy utilizando. Y si quieren no leer en su Biblia, pues lo pueden leer ahí enfrente. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Y luego nos vamos al capítulo 5 del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante, ¿no? Ahora ya voy a tratar de calmarme, no voy a hacer rápido porque si no, por el tiempo, no me voy a preocupar del tiempo. ¿Sale? Discúlpenme, pero no voy a preocupar, si no empezamos a acelerar y pues más o menos terminará como a la 1:30 esto, ¿no? Un poquito antes tal vez. Y bueno, cuando hablamos de pecado, realmente, yo te puedo decir algo que es un tema bien difícil, ¿no? Porque si te estás dando cuenta que está hablando que no hagas ciertas cosas y que hagas otras cosas, ¿no? Y cuando se habla del pecado realmente pues es difícil, porque si eres muy duro, pues qué duro fuiste, ¿no? Este es bien duro. Y si eres blandito, pues qué blandito, porque no fue duro, ¿no? Y cosas. Es muy difícil quedar bien, ¿no? Y no estoy queriendo quedar bien, sino lo que yo oí de parte de Dios, lo que yo siento. A Arturo le va a tocar dar la continuación y bueno, pues a lo mejor le toca ser más duro que lo que voy a hacer yo, ¿verdad? Pero nos piden que resumamos lo que se compartió el domingo pasado, porque estamos viendo, para los que no vienen, los que vienen por primera vez, como tú que vienes por primera vez, estamos leyendo el libro de Efesios. Yossi, también bienvenida, nos da mucho gusto, estamos estudiando el libro de Efesios, ¿no? Entonces nos piden que resumamos lo que se dio el domingo pasado, que compartió Arturo, pero déjenme resumir un poco antes, ¿no? Sí, si me permiten, voy a resumir unos versículos antes, ¿no? Que a mí me han impactado muchísimo y que espero que a ti que también te impacte, ¿no? Y está Efesios 2:8, todo está en Efesios, ¿no? Y dice: por gracia sois salvos por medio de la fe en quién, en Cristo Jesús, ¿no? Dice: y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de parte de Dios. Y luego dice en el versículo 9, dice no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Eso a mí me ha impactado muchísimo, ¿no? Y también Efesios 3:18, lo comentaba uno de los que han compartido, ¿verdad? Dice que seamos plenamente capaces de comprender, o sea que tú y yo seamos capaces de comprender con todos los santos, o sea todos juntos, que seamos capaces de entender, ¿verdad? El amor de Dios, ¿verdad? O sea, hasta la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, dice, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Bueno, yo creo que estos dos versículos resumen primero la salvación que es gratis, ¿sí? Que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: no por obras ni por buen comportamiento, sino es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y en el otro versículo, y obviamente la gracia habla también del amor de Dios tan grande que tiene para con nosotros, ¿no? Y tiene un amor que antes de que ni siquiera lo conociéramos, dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió
por nosotros, ¿no? Entonces está claro, somos salvos por gracia, ¿verdad? Y nos vemos allá en el cielo, ¿no? ¿Sale? Espero verlos allá. Dicen que con cuerpo nuevo, ¿verdad? Y qué bueno, porque este puerquecito hay que quitar, lo va a quitar Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero después vamos a ver unos versículos que se empezó a hablar el domingo pasado, y ahí empieza lo que habló un poco Arturo. Dice, si te das cuenta, dice la nueva vida en Cristo. Si tú te diste cuenta de lo que habló Arturo, dice la nueva vida en Cristo, y empieza a hablar que no andemos como los gentiles o como los publicanos, que en mi Biblia dice eso, ¿no? Publicanos, ¿qué significa? Que no andemos como los que no creen en Cristo, ¿no? Y luego dice que ellos tienen entenebrecido el entendimiento y que ignoran las cosas de Dios. Más adelante dice que lo que estuvo hablando Arturo, que tienen el corazón endurecido, que no seamos como ellos, que tienen el corazón endurecido y que no saben realmente lo que Dios le agrada, ¿no? Y empieza a mencionar Pablo ya algunas cosas, ¿no?, que hagamos y que no hacer, ¿no? Pero déjenme empezar mi predicación, realmente ya no el resumen, sino mi predicación un poco antes de lo que acabamos de leer. En el versículo 22 dice esto: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos, o sea, despójate, dice. Luego dice, ¿de qué te despojes, no? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primero está diciendo despójate, ¿no? Pero en el 24 dice algo interesante, sí lo están poniendo, ¿verdad? ¿Sí? Dice en el 24, vestíos, primero dice despójate, luego lo dice vestíos, ¿no?, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está utilizando un ejemplo interesante, ¿no? Porque está utilizando uno que primero te despojes, que te quites, ¿no?, la ropa sucia, como diciendo, quítate la ropa sucia, la ropa vieja, la ropa rota, ¿no? ¿Sí? No sé si jugaste fútbol o algún deporte en la tierra que estaba así, había mucha tierra, y empieza a llover y sigues jugando y estás mojado y todo enlodado así, y estás todo empapado y enlodado, ¿no? O algún trabajo que hiciste así, que a mí me tocó hacer eso, que estaba mojado y enlodadísimo, ¿verdad? Y llegas a tu casa, te quitas los zapatos, te quitas el pantalón, te quitas la camisa y te metes a vestir con calcetines y tu ropa interior a la cama. ¡Ah, qué cómodo está esto!, ¿no? Pues yo creo que no lo hacemos, ¿verdad? Estoy seguro, ¿no? Me contaba una persona de Acapulco que de repente llegan la gente sobre todo del Distrito Federal. Yo soy del Distrito Federal, pero decían eso, ¿no? Que llegaban y decían que venían con su playerita muy bonita de playa, su traje de baño también muy bonito, y con calcetines negros y sus zapatos, caminando por la playa, ¿no? Pues realmente se veía muy mal, ¿no? Y les daba mucho coraje a los de Acapulco que hicieran eso. Claro que no vamos a hacer eso, ¿verdad? Claro que tú llegas, te quitas la ropa, toda la ropa, te quitas los calcetines, la ropa interior, te metes a bañar, ¿no? Y sales de bañarte y que te vistes, te pones tu ropa interior nueva, limpiecita, que huele a ¿qué? Huele a no sé, algo así sabroso, bueno, huele a swipe. Y te pones y de repente sales ya bien peinadito. ¿Y qué dicen? ¿Qué te dice la gente? Qué guapo, ¿no? Bueno, a ti te habrán dicho, a mí nunca me han dicho eso. Dicen, qué guapo, qué bonita, ¿no? Qué bonita te ves, te pareces nuevo, te ves más joven. No sé si te han dicho eso, ¿no? Dice el versículo 24, déjame volverlo a leer. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, Pablo utiliza ese, despójate de todo, y no está hablando de la ropa, sino de lo interior, ¿no? Y vístete de algo, ¿no? No sé, fíjate, yo empecé a hacer una lista. ¿Cuáles son los pecados más graves que te parecen más graves? ¿Sí? ¿Cuáles son los pecados? O sea, por así duros, así, una acción dura. Por ejemplo, matar, ¿no? ¿Te parece bien? Que es algo grave, ¿no? ¿Qué más? Pues violar a alguien, ¿no? O sea, una violación, ¿no? O una violación a los niños, o a una niña, un niño. Si me quieres ver enojado, así, pero entre enojado y con un sentimiento de coraje, pero así, y un sentimiento de dolor por lo que pasa, cuando oigo de ese tipo de cosas, que no me lo puedo ni siquiera, perdón, pero no me lo puedo ni imaginar que alguien se atreva a hacer esto, ¿no? O sea, es algo que a mí desde chico me molestó así, saber algo así, ¿no?
Y yo veía alguna película y pasaba eso y mejor casi me salía, porque ahora sí, como decía, como digo yo, me hierve el buche, ¿no? O sea, me causa una indignación. ¿Qué más podríamos pensar? La drogadicción, ¿verdad? Traficar con drogas, traficar con gente, con mujeres o con niños, ¿no? Robar, tal vez se puede hacer algo. No sé si vieron la persona que le roban hace poco, que sale del banco, un señor ya grande, que lo acaban de pasar y que lo empiezan a robar. No sé qué sentiste, ¿no? Pero yo al estar viendo sentí una indignación, un coraje, ¿no? ¿Cómo es posible, no? En pleno día, ¿no? Ahora, ¿cuál se te hace de la lista de todo esto pecados que no son tan graves? O sea, acciones que no son tan graves. Por ejemplo, mentir, ¿no? A lo mejor gritar, enojarte, guardar rencor, criticar, ofender, chismear, lastimar. No sé, aquí Pablo está hablando, si te das cuenta, te está hablando de algunos muy sencillos, no tan graves, ¿no? Como gritar y todo eso, ¿no? A Arturo le tocan los más difíciles el próximo domingo, que habla de otras cosas, ¿no? Pero fíjate, me fui a Proverbios 6:19, ¿no? No lo busques, no sé si va a aparecer, creo que sí lo puse, pero dice 6 cosas, empieza a hablar de 6 cosas que le molestan a Dios y aún 7 que abomina su alma. ¿Te puedes imaginar? 6 cosas que aborrece el Señor y aún 7 que abomina. ¿Qué significa eso? Que le molesta, ¿no? Así como que también a Dios le hierve el buche, ¿no? O sea, se molesta, se prende, no le gusta, ¿no? Y empieza a decir, el ojo altivo. Y como que tú dirías, ¿qué significa esto del ojo altivo, no? Pues el que se cree mucho, el prepotente, el orgulloso, ¿verdad? El vanidoso, una serie de cosas que significa esto, ¿no? Que a lo mejor ni lo pusimos en la lista, ¿no? No sé si te fijaste que no estaba en la lista, ¿no? Pero yo cuando leo Proverbios, sí le molesta a Dios esto y le molesta mucho el ojo altivo, ¿no? ¿Qué más le molesta? La lengua mentirosa, que a lo mejor pusimos que era en la lista de lo que no importa, es una mentirita blanca, ¿no? Pero a Dios le dice que la lengua mentirosa le molesta. ¿Qué más? Otras cosas duras como las manos derramadoras de sangre, inocente, los pies presurosos a hacer el mal, testigo que habla mentira, que sirves de testigo falso. Y luego dice, el que causa discordia entre los hermanos. Ah, caray. Así como que no lo pensaríamos que fuera tan grave. O sea, el que causa división, el que chismea, el que está haciéndole mal a un hermano, está mal, ¿verdad? Eso le molesta mucho a Dios. Pero me fui a ver cuáles eran los que le molestaban a nuestro Señor Jesucristo. Y pone algunos que le molestan, ¿no? ¿Sí? Y empecé a ver cuáles algunos que le molestan mucho, ¿no? Y tal vez no es santo que son cosas malas. Pero a Jesucristo le dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, ¿y qué? No me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me visitaste, ¿no? Estuve en la cárcel y estuve enfermo y no me visitaste, ¿no? Y ellos preguntan, bueno, ¿a qué horas, no? ¿A qué horas no hicimos esto? ¿A qué horas no te hicimos esto, Jesucristo? Ni te hemos visto físicamente, ¿no? Dice, pues en cuanto no me lo hiciste a uno de los más pequeños, no me lo hiciste a mí. Y dice algo duro, ¿no? Con esto que no, porque a veces hablamos de las acciones, pero el no hacer algunas cosas como lo que está diciendo Jesucristo, dice, apartaos, ¿no? O sea, los hace a un lado, ¿sí? Entonces, bueno, realmente hay muchas cosas que podemos y debemos intentar realmente cambiar como cristianos. Y si te pones a pensar, fíjate bien, si te pones a pensar, nadie se escapa. Nadie se escapa. Si de todas esas listas, de esa lista, yo poner algunas que no me escapo y hacer una lista en ellas que no me escapo, porque además creo que nadie se escapa, porque no conozco un hombre ni una mujer que sea tan buena, que realmente que no falle, aunque me hable de mucha santidad, aunque me hable de todo lo que sea, no conozco a nadie que no falla. Y además lo peor es que a veces nos ponemos a juzgar, ¿no? A otros por algo que hicieron, los criticamos, los juzgamos y hasta los condenamos. Fíjate, ¿qué piensas? Le voy a pedir perdón no está aquí, pero le voy a pedir perdón de quien voy a hablar, ¿sí? Pero ¿qué piensas de Carlos Slim? A lo mejor la mayoría no lo conoce, pero Carlos Slim se considera uno de los hombres más ricos, ¿no?
¿sí? Y se dice, es mexicano y se dice que es el hombre más rico del mundo. Y yo empecé a preguntar, no voy a predicar de Carlos Slim, no se apuren, pero empecé a preguntar qué piensas de él, y los que lo conocían me empezaron a decir unas cosas que han oído, porque ni siquiera lo conocen, ¿verdad? Hice preguntas y me dijeron, no, es esto y esto y esto otro, no voy a decir, ¿no? Pero me puse a pensar lo que hacía Carlos Slim y me fui, le pedí a Adrián Ramírez que me ayudara. Y ¿qué tiene Carlos Slim? Bueno, pues es dueño de Telmex, ¿sí? Nada más, empezando con Telmex, ¿no? Y bueno, nos da un servicio a todos. Casi todos tenemos teléfono, ¿no da? Y si de repente Carlos Slim dijera, ¿sabes qué? Pues te caigo tan gordo, vamos quitando todos los teléfonos. No sé qué pasaría, sería un caos, ¿no? Al menos a muchos que hablan como periquitos, ¿verdad? Sería un caos tremendo, ¿no? ¿Qué más Bueno, tienen Bursa, Sanborns, si has ido a Sanborns, pues Sears. Pero puedes decir, yo no utilizo Telmex, pero tiene Telcel también. Por si las moscas, ¿no? Y bueno, él es socio de 200 empresas. Y ahí viene lo que él hace. Da trabajo a 200,000 empleados en todo México y en América Latina. El dinero que gana, mucho de lo que gana, lo utiliza para ayudar a comunidades que tienen pobreza, ¿no? Y ha dado becas a 165,000 estudiantes. Ha pagado numerosas operaciones de gente que no tiene dinero para ser operado, él los ha pagado. Ha cubierto las fianzas de 50,000 personas que no pudieron pagar la fianza y que a veces muchos son inocentes en las cárceles. Y bueno, ¿qué más ha hecho Carlos Slim? Ha dedicado millones y millones a una fundación que tiene de salud, en lo cual entre ellas está haciendo que las mujeres que tienen SIDA le está dando un tratamiento, y además le están haciendo para que el niño no nazca con SIDA. Se puede hacer a través de una operación y a través de unos medicamentos, el niño nace con SIDA. Y podemos hablar mal de Carlos Slim, pero yo ya quisiera haber hecho aunque sea el 1% de lo que él ha hecho, ¿no? Y decimos, qué malo. Pero de repente se presenta una persona muy buena, que no dice groserías, que se comporta bien y hace cosas, pues se comporta bien, pero realmente no hace acciones. Y podemos decir, mira, este es un buen cristiano, ¿verdad? Y de esta lista que mencioné, que hemos estado mencionando, ¿en quién pensaste? ¿En quién pensaste? A lo mejor pensaste, híjole, lástima que no vino, ahora que se va a hablar de pecado, lástima que no vino fulano y sutano, ¿no? A lo mejor te pusiste a pensar, ¿no? Espero que no, pero a lo mejor te pusiste a pensar. O a lo mejor te pones a pensar otras cosas, ¿verdad? Qué bueno que estás fulano porque está oyendo, se va a hablar de pecado. O a lo mejor estás pensando que qué bueno que yo estoy hablando de eso porque a mí me toca todo esto, ¿verdad? Pero fíjate, la Biblia realmente menciona dos ejemplos y que se me hacen muy interesantes, ¿verdad? Habla de un fariseo y de un publicano que se van al templo. Yo creo que lo han oído, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Quién es el fariseo? Pues un hombre conocedor de la palabra de Dios, un hombre muy bueno, un hombre tierno, dulce, maravilloso. Él, como nos decían en una pregunta ayer, era un pan de Dios, ¿verdad? ¿Qué significaba el pan de Dios, no? Y era un pan de Dios, era un dulce, ¿no? Era una persona muy buena, ¿no? Y todo, dice, llega al templo, casi llega juntos, yo creo, como que me imagino que van llegando cada quien por su lado, y de repente está parado el fariseo y dice, doy gracias a Dios. Empieza a dar gracias a Dios. Oye, pues qué buen fariseo, ¿no? Da gracias a Dios. Se fue al templo a dar gracias a Dios. Bueno, pero ahora vamos a ver de qué está hablando, ¿no? Doy gracias a Dios porque no soy como yo, hagan de cuenta. Gracias a Dios porque no soy como todos estos. Porque son ladrones, injustos, adúlteros, ¿no? Y a mí me impactó esto porque luego de repente dice, gracias a Dios porque no soy como este publicano, ¿no? Y lo menciona, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, diezmo, que por cierto espero que todos diezmen, para poder ser como este fariseo, ¿no? Y luego dice, pero se me hace interesante, ¿verdad? Cuando dice él, ¿verdad? Gracias Dios porque no soy como este fariseo, como este publicano. Es impactante, pero ¿sabes una cosa? Dios no lo pone a él como ejemplo, sino pone al publicano como ejemplo bueno, como que hizo algo bueno
El publicano, ¿quién era el publicano? Pues ya lo hemos dicho, pero para los que no tienen, era un recaudador de impuestos que cobraba mucho más allá de lo que debería de cobrar, era un tranza y no sé cuántas cosas, y todo el pueblo judío lo odiaba porque además recaudaba de Roma, recaudaba impuestos, ¿no? Entonces ni siquiera para los judíos, y además robaba, pues era un hombre muy mal visto. Pero dicen que este publicano dice que estando lejos, o sea, ni siquiera se atrevió a acercarse al templo, ¿no? Dice que desde lejos, yo me lo puedo imaginar, porque dice que ni siquiera pudo alzar los ojos al cielo porque no se atrevía. Yo me puedo imaginar que estaba postrado, ¿no? Y ahí postrado empezó a darse golpes de pecho, pero yo creo que no suavecito, sino un golpe que le dolía, ¿no? Y empezó a decir: Dios, sé propicio en mi pecado. Y a lo mejor dices: ¿y esto qué significa ser propicio, no? Pues realmente significa ser misericordioso, ser perdonador, ser benigno a mi pecado, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Y dice la Biblia que terminó siendo más justificado este pecador que el que era bueno, que se sentía bueno. Dice que porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Y déjenme criticar esto, y van a decir: estás criticando esto que vas a compartir, ¿no? Pero tuve la oportunidad, y sí lo estoy criticando, ¿no dejé ahí mi agua, por favor, Marco? Creo que dejé, ¿no? ¿O es esta? ¿Es esta? ¿Sí? Ok. ¿Se han dado cuenta que generalmente el que comparte toma agüita? ¿Sí? ¿No se han dado cuenta? Es el agua, es el Espíritu Santo que estamos tomando. No es cierto. Es que nos ponemos nerviosos y luego estamos hablando y se nos seca la garganta, y bueno, esa es la razón, ¿verdad? Entonces fui a un evento de hombres, ¿no? De hombres cristianos, y estábamos ahí varios. Y de repente el que está hablando, la verdad, empezó a hablar del pecado, y empezó a hablar muy, muy duro. Y empezó a decir: acá, él venía de otra ciudad, y se acabo de mandar al grupo de alabanza a que se regresen porque tomaron cerveza. No sé cuántos de los grupos de alabanza tendríamos que regresar, ¿no? Los miembros del grupo de alabanza tendríamos que regresar. Ya se están viendo y se están riendo, ¿verdad? Pero eso era lo que él estaba pensando. Lo regresé porque aquí no permito el pecado. Y empezó a hablar del pecado durísimo. Y cuando termina de hablar del pecado, empieza a hacer un llamado. Ya lo había compartido en una ocasión, pero hace un llamado: vénganse todos ustedes pecadores. Y los hombres, la verdad es que yo generalmente analizo, no me dejo ir así, analizo, no por crítica, pero sí analizo a ver si está bien la cosa, ¿no? Así un poquito análisis. Y empezaron a llegar los hombres, ¿no? Y empezaron a gritar su pecado. Y la verdad yo no fui, ¿no? Y no fui porque no tuviera pecado, sino no fui porque no se me hacía la forma, ¿no? Y lo que sí estaba pensando, le empecé a pedir: Dios, perdóname, ¿no? Porque no soy como esos pecadores. No es cierto. No estaba diciendo eso. Lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba diciendo, bueno, quería yo subirme a la plataforma y tomarlo de la mano con ternura y bajarlo junto con los demás y decirle: vamos gritando juntos nuestro pecado. Si de eso se trata, pues vamos gritándolo todos juntos nuestro pecado. Vamos a Primera de Juan. No lo veas ahí lo traen, ahí ya lo traen ellos, los de arriba. Primera de Juan 1:8, ¿sí está? Sí, ok. Dice, interesante, ¿no? Lo que dice, ¿no? Por si te sientes que no has pecado o que no pecas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Cuando yo era chavo, mi papá no era católico, ¿no? Y para nosotros en aquel tiempo no había tantas opciones como hoy ahora, y Testigos de Jehová y La Luz del Mundo y cristianos y una serie de cosas nuevas. En aquel tiempo pues nomás estaba prácticamente la iglesia católica casi, ¿no? Había unas chispitas, estoy hablando en la Ciudad de México, en Estados Unidos es diferente, ¿no? Y entonces yo decía,
mi papá no es católico, ¿no? De hecho, nosotros, mi mamá, para pues no ofenderlo, no que se sintiera mal, fuimos bautizados a escondidas, ¿no? Y fuimos llevados en un carrito de tamales para que nadie me viera porque estaba muy feito. Pero también hicimos la primera comunión a escondidas, y ya cuando nos dimos cuenta, pues esto traía un cierto resentimiento que nos dolía, ¿no? Que mi papá no fuera católico, ¿no? Pero era un hombre bueno, era un hombre excelente, fue un buen padre, un buen esposo, y un buen trabajador y todo eso. Pero yo quería hacerlo como yo quería, ¿no? Yo sentía que yo era católico, pues yo quería hacerlo católico, no digamos así. Y pues no me atrevía a veces a preguntarle algunas cosas, pero un día le pregunté algo, ¿no? Dice, oye papá, tenía yo como unos 18 años, digo, oye papá, ¿tú crees en Dios? Interesante, ¿no? Que le preguntes a tu papá eso, ¿no? Y la respuesta de él fue tierna, dulce, como un padre puede hacerla, ¿no? No juzgándome. Me dijo, sí creo en Dios, hijo, sí creo en Dios. Y me dijo algo que me movió el tapete. Y me dijo, mira, Dios está en todos lados, hijo. Pórtate bien en todos lados. Y de repente ya no le seguí explicando, ya no le seguí preguntando nada, porque yo sabía que él se comportaba bien, ¿no? ¿Verdad? Era muy amado, ¿no? O sea, por familia, por nosotros, ¿no? Y por mi madre, ¿no? Lo amaba pero profundamente, ¿no? Puedo decir que fue un matrimonio muy bueno, ¿no? Debieron de haber dado matrimonio, que hubiera estado muy bien en lo de los matrimonios, ¿no? Pero cuando me dijo eso, empecé a pensar todo lo que yo estaba haciendo. Que yo decía, Dios está en todos lados, compórtate bien en todos lados. Y ¿sabes qué? Yo no me comportaba bien. No les voy a decir todas mis andanzas, pero no me comportaba bien, obviamente, ¿verdad? Fíjate, Gálatas, vamos, ahí no se muevan ustedes, yo soy el que me muevo acá, ya, ahí lo tienen. Esto es lo bueno de la tecnología, todo ahí, ustedes tranquilos, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice en Gálatas 6:1, del 1 al 4, dice, por si te sientes muy espiritual o lo que sea, o si vemos cuando alguien está cayendo en una situación difícil, si alguien está fallando, ¿verdad? Dice algo interesante, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. O sea, si tú te sientes espiritual y ves que comete alguien algún error, una falta o un pecado, fíjate lo que dice que hagamos. Dice restaurarle, pero dice la forma que hay que restaurar. Y dice con un espíritu de mansedumbre, o sea, ¿qué significa? Con amor, con ternura, con dulzura. No sé qué palabra puedo decir más, pero con gran amor, ¿verdad? Considerándote además, dice, que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Y luego dice, de otra forma que podemos ayudar a la persona que está fallando, que está pasando por una situación difícil, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y a mí me impactó esto que van a leer ustedes aquí, ¿no? Dice, y así vamos a cumplir, dice, así cumple la ley de Cristo. Ah, caray, ¿a poco Cristo tiene una ley, no? Así me puse a pensar. Ahorita voy a regresar a lo de la ley de Cristo. Si se me olvida me avisan, ¿eh? Ya que termine la predicación, ya que esté allá afuera me acuerdan y me regreso. No es cierto. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no a otro, ¿no? Dice en este pasaje que cuando alguien esté pasando alguna situación difícil, que nos ayudemos, pero con un espíritu de mansedumbre, con amor, con ternura. Si te diste cuenta lo que leímos en Efesios 5, 1 y 2, ¿verdad? Ahí volviendo, ahí va a estar otra vez, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Es impactante, ¿no? Que Dios está pidiendo que seamos imitadores de Dios. ¿Te puedes pensar que yo podría, ponme en mi caso, que yo podría ser imitador de Dios completamente así de Cristo? Pues no la voy a hacer, pero aquí nos está animando, ¿verdad? Y ser imitadores de Dios, ¿verdad? Y dice que andemos en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Creo que estos versículos nos están ayudando a entender realmente cómo podemos ayudar a otra gente que está pasando por alguna situación, ¿verdad? Ayudándolas, ¿no? Con esa ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es la ley de Cristo? Las leyes que marca Cristo, pues bueno, la marcó por ejemplo con la mujer en adulterio. Le empezaron a decir a Cristo, ¿cuál es la ley? Esta mujer fue agarrada en adulterio. ¿Qué dice la ley? Pero la ley del hombre,
La ley del hombre que estaba diciendo es que la apedrearan, que la mataran. Yo me imagino que la trajeron zarandeando y pues exhibiendo. No sé cómo me imagino esta mujer que ya no sabía ni por dónde la traían y de repente la ponen en donde pudieran apedrearles todos con la piedra. ¿Qué dice la ley del hombre?, le dicen a Jesucristo. Y Jesucristo les contesta con la ley de él: el que esté libre de culpas, que arroje la primera piedra. Y se empiezan a ir todos. Esa es la ley de Cristo. Y luego se acerca con la mujer y le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Y le dice: no están. Y dice algo interesante: ni yo te condeno. Esa es la ley de Cristo. Y vas a decir: pero le dijo, vete y no peques más. Sí, te aseguro que le dijo eso, y te aseguro que la mujer pues reflexionó y todo eso, pero te aseguro que también siguió pecando en algunas otras áreas tal vez. ¿Cuál es la ley de Cristo? De repente está Zaqueo, está una multitud ahí y va entrando Jesucristo. Y todo el mundo viendo a Jesucristo a ver qué hace, y de repente ahí está Zaqueo arriba. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano, un tranza, un recaudador de impuestos, y todo el mundo lo viendo, esperando el bueno, que Jesucristo fuera a comer con él. Y Jesucristo era medio así como que, si yo te dijera: oye, ¿me invitas a comer ahorita? Vas a decir: no seas gorrón, ¿no? Pero Jesucristo le dice a Zaqueo: bájate, quiero comer hoy en tu casa. Y se va a comer a su casa. Y yo me puedo imaginar que hubo una comida como lo que hacemos en los grupos de alcance y amistad, que estamos platicando y cotorreando y todo eso. Y ahí le empezó a meter el evangelio. Y de repente dice Zaqueo: voy a devolver todo, ¿no? Y voy a darle a los pobres. Te aseguro que no lo hizo todo, pero lo importante es que fue que cambió el corazón, tanto de la mujer en adulterio, cambió el corazón de Zaqueo. Y ya empezó a hacer cosas menos graves. ¿Qué otra cosa? Pues el ladrón, ¿no? El ladrón junto a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tenía un letrero que decía que era ladrón, que era asesino. Y ahí estaba, ¿no? Y de repente Jesucristo le dice, al ver su actitud, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La ley de Cristo es esta, ¿no? De tal manera nos ama Dios que dio a Jesucristo por amor. Esa es la ley de Cristo. El amor que te tiene a ti, que me tiene a mí, que le tiene al pecador, ¿verdad? Fíjate, había un rancho que se vendía. Conste que me dejaron poco tiempo, pero ni modo. Se vendía un rancho, ¿no? Y ese rancho, llega un comprador y lo ve en invierno. Llega en invierno y está en invierno y que está nevado el rancho. Está casi la gente pues metida en la cabaña, así, todos así, con un friazo así, y la leña, y ahí estaban todos juntitos y todos. Y el rancho, pues la verdad se ve feo, no sé si ha sido un rancho, y pues no, se ve muy mal. Pero después llega otro comprador, pero ya no en invierno, sino en primavera. ¿Y qué ve en ese rancho? Ve árboles y que están con flores, y se empieza a ver bonito, ¿no? Empiezan a preparar la tierra para sembrar. Y ahí está ese rancho. Luego llega otro comprador, pero ya llega en verano. Y el rancho, no sé si ha sido los ranchos cuando está la siembra, se ve todo verde, está el maizal así, el pasto verde, y ahí está. Y hay mucho trabajo porque hay que hacer muchas cosas para el rancho. No voy a explicar porque hay mucho tiempo que me dedicaría a eso. Pero llega otro comprador y ve, pero en otoño. Y en otoño ya están las cosechas, están trabajando y se está vendiendo y empieza a entrar el dinero, y el ganado está gordo porque hubo pastos y hay pastura, y hay mucho movimiento en ese tipo de cosas. Pero ¿saben una cosa? Era el mismo rancho, nomás en diferente etapa. Ahora, ¿qué voy con esto? A veces nuestra vida, tu vida y mi vida, la vida de tu familia, la vida de mi familia, o la vida de los demás, pasa por diferentes etapas. A veces estamos en invierno, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Dios permite el invierno, tal vez. Dios permite, porque en ese momento donde están así, no hay mucho movimiento, donde estás en tu cabañita con la leña, Dios en el silencio de todo esto te está hablando y me está hablando cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿no? Dios hace cosas maravillosas, no te puedes imaginar. Dios transforma, cambia. Dice la Biblia: sendas Dios hará donde piensas que no la hay. Sendas significan caminos. Donde piensas que no va a haber, donde piensas que este pecador no va a tener lucha, ¿verdad? Pero ahí está Dios, ¿verdad?
Dios cambia, transforma nuestras vidas, pero ¿sabes una cosa? En el tiempo de Él, no en tu tiempo. Yo quiero que este cambie, yo quiero que esto, yo quiero que lo otro, sino Dios empieza a utilizar su tiempo. Fíjate, una hermana que se convirtió, la primera que se convirtió, oró 20 años por uno de sus hijos. 20 años. Y se convirtió su hijo. ¿Sí? Llegó un día aquí en la iglesia un homosexual. Y llegó con su cola de caballo, ¿te acuerdas? ¿No? Cola de caballo, con sus cejas así delineaditas, sus pintaditos y sus aretes. Y pues se notaba que era homosexual. Pero fue bien recibido aquí, se le trató bien. No venía cada domingo porque tenía que salir fuera, pero se ve que empezó a ir a otras, cuando salía iba a otras iglesias y todo eso. Y pasó un tiempo y de repente lo vi sin la cola de caballo, sin las cejas delineadas. Bueno, si tú te las delineas, pues es otro rollo, no quiere decir que todos, ¿verdad? Pero sin la pintada, sin pintar, sin aretes y hablando bien. Y ¿sabes una cosa? En el tiempo de Dios lo había cambiado. Con la ternura y la dulzura que solamente Dios está tratando de cambiarte a ti y a mí. Con esa ternura, y este hombre no solamente cambió su vestimenta, lo de afuera, sino cambió el corazón. Dios cambió el corazón, ¿no? ¿Qué hacer realmente en nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando sabemos que estamos fallando en algo? Yo creo que importante primero es oír la voz de Dios. Fíjate, a veces oímos muchas voces que te están diciendo: tú esto, tú lo otro, tú esto, y deberías de ser, no debes de mentir, no digas groserías, no una serie de cosas, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros no tenemos que escuchar las voces ajenas así, sino tenemos que realmente escuchar la voz de Dios. Fíjate, le pedí permiso a Víctor, ¿verdad? Víctor, le pedí permiso de contar una historia de él, ¿no? Dice que él, cuando se convirtió, pues empezó a venir a la iglesia. Él tocaba en un conjunto de rock y tocaba canciones pues de rock, ¿no? Del rock, no rock tan pesado como ahora, sino como de época de Enrique Guzmán y César Costa y todo eso, ¿no? Víctor también es de mi edad. Un poquito más joven, ¿no? Para que se sienta bien, ¿no? Y pero empezó a venir Víctor y de repente hubo un paseo en la iglesia y fueron a jugar y estaban jugando y ya se empezaron a reunir y él sacó su guitarrita y empezó a cantar. Pero empezó a cantar canciones pues de Enrique Guzmán, de César Costa y todo eso, ¿verdad? Yo no quiero ser de los que dicen, ¿verdad? Y empezó a cantar Víctor canciones así y de repente se para una hermana y le dice: tú no debes de cantar esas canciones. Y él me decía que pues se quedó así, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Qué malo es? Es lo que he hecho toda mi vida. ¿Sí? Pero gracias a Dios, Víctor se quedó, sin importarle esa condenación tan grande que le habían hecho. Y Víctor se quedó y Dios fue trabajando en el corazón de Víctor. Y Dios lo ha convertido en uno de los hombres, junto con varios de los chavos, de los más adoradores de aquí de la iglesia. Tú ves los martes, ¿verdad? Que se dirige la oración. Los martes hay una oración. Empieza a dirigir Víctor cuando dirige. Y Arturo y yo le tenemos que decir: ya, Víctor, ya cálmate, ya, calmadito, ¿no? Porque si no, él se seguiría, ¿no? Y luego vas a un funeral, ¿verdad? Empieza a cantarle, perdón, no sé si esté bien dicho, vale sombrilla, pero no le importa que esté quien sea, desconocidos. Él le digo: Víctor, te toca, y empieza a cantar. Y él no le importa. Y le tenemos que decir: Víctor, ya se fue el muerto. Ya hasta se paró, compadre, y tú ni te diste cuenta, ¿no? ¿Sabes lo importante? Es que Dios tocó su corazón y lo hizo un adorador. Y sabes una cosa, Víctor y yo a veces nos ponemos a cantar canciones de Enrique Guzmán y César Costa y de otros. A veces la gente no ve lo bueno de que Dios ha hecho, ¿no? ¿Y qué ha hecho Dios, no? Primero se reveló, ¿no? Es como Pablo, ¿no? Dios se reveló a tu vida y a mi vida, ¿no? ¿Y qué hizo? Quitó el corazón.
Ese corazón de piedra. ¿Se acuerdan que leímos que tenían un corazón endurecido? Lo que decía Arturo, que tenían un corazón endurecido, y ese corazón endurecido, Dios puso un corazón de carne, un corazón que se puede agitar, que se puede mover, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho en tu vida y en mi vida Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué más ha hecho? Pues nos ha dado la salvación, que es gratis, que no es por obras, que no es por buen comportamiento, que es por el sacrificio de Jesucristo, y gracias, ¿no? ¿Verdad? Y entonces nos empieza a mostrar poco a poco cada área de nuestra vida. Empieza a mostrar. Decía una persona, alguien le estaba compartiendo a otra persona que no era cristiana, y le decía, eran familiares, y le dijo, trae una pluma por ahí, trae una pluma. Y le dijo, oye, tú hablas de Dios, pero yo te he oído decir groserías. Y entonces esta persona tomó una hoja en blanco y le dijo, ¿qué ves aquí? Dice, pues una hoja en blanco. Bueno, quería que fuera negro, ¿no? ¿Y ahora qué ves aquí? Le dice, pues una hoja en blanco con un punto negro. Bueno, es rosita, ¿no? Es para las mujeres. ¿Qué ves aquí? Una hoja blanca con un punto negro. Y dice, mira, todo esto lo blanqueó Dios, y tú solamente estás fijando en este punto negro, ¿verdad? Y fue un experto allá a la oficina, ¿no? Yo me dedico a energía solar y tenemos, 25 años tengo trabajando esto. Y llegó un cuate que es familiar mío, pero es un experto en negocios, y me empezó a hacer una serie de preguntas a José Manuel y a mí y a Mario. Bueno, Mario no estaba, pero nos empezó a hacer una serie de preguntas y cosas, y luego dijo, ¿cuál es tu publicidad? Y empezó y dijo, vio mi tríptico, ¿no? No estoy haciendo publicidad, perdón, pero si me quieren, no es cierto. Y empezó a ver el tríptico, ¿no? Y empezó a mover la cabeza y dice, híjole, man, qué mal tríptico. Empezó a moverla así, ¿no? Diciendo, ay, está muy mal. Y yo me paré y dije, espérate, ¿con respecto a qué? ¿Está mal con respecto a qué? Porque te puedo enseñar mis trípticos anteriores y pues todo aquí como que no se ve bien, ¿verdad? Y otros pues más sin color, sin nada, y pues a lo mejor no mostrando lo que realmente yo quisiera, lo mostraba, pero no muy bien, ¿no? Hay un tríptico que a mis hijos les da mucha risa, porque me tomaron una foto y estábamos en una instalación y estaban los paneles solares, y me tomaron la foto y yo la puse en el tríptico así, ¿no? Y estoy ahí yo, pero medio borrosito para que no se asustara, así borrosito nomás. Y está en el tríptico así, que yo muy dándolo, ¿no? Y está la casa donde pusimos esa fotocelda, y está un trapeador, está una escoba, está la manguera y todo. ¿Con respecto a qué está mal? ¿Con respecto a qué está tu vida mal? ¿Lo que ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Muchísimas cosas buenas, ¿no? Fíjate, te voy a decir algo de mi vida, ¿no? Que a veces lo hablo, ¿no? Pero fíjate, un día estaba, pues, la verdad es que desde que yo me convertí me apasionó las cosas de Dios, y me metí a orar, ¿no? Me metí a orar y leía la Biblia. Ya estaba en mi cuarto y leyendo a veces la Biblia, llorando y todo eso, y de repente leía cosas que sentía que Dios me hablaba, ¿no? Y leí, los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Ay, Dios, esto no está muy espiritual, Dios, hazlo a un lado. Pero lo pensé, caray, me pegó, ¿no? O sea, no sé si así es como Dios te hable, que de repente lees algo y entre más leas, pues más Dios te tiene que hablar en tu vida, ¿no? Y dice, los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Volví a leerlo, ¿no? Y me di cuenta que le desagradaba a Dios esto, que yo dijera groserías. Y pues no solamente eran las palabras, era mi mente, porque era el albur, vengo de México, y era el albur, el doble sentido y todo ese tipo de cosas. Y entonces yo le dije, Dios, si te está ofendiendo esto, perdóname, ¿no? Pero no solamente te pido perdón, sino te digo, ayúdame Dios. Manda tu Espíritu Santo para poder cambiar no solamente mi boca, el corazón y la mente. Y Dios fue trabajando en esta área, ¿no? Yo le recuerdo a una persona que fumaba, lo he comentado también varias veces aquí, pero fumaba, y 20 años había estado fumando, y de repente llegó Dios y ella dijo, yo no quiero fumar, ¿no?
Y vino Dios y dijo, ayúdame, y ven, Espíritu Santo, ven. Y al día siguiente dejó de fumar, se fue a un cafecito, ¿verdad? Y ahí estaba tomando su cafecito y fumando, le estaban fumando las amigas, ¿no? Y ella no sentía nada de ganas, de deseos de fumar, y hasta la fecha no ha fumado. Ahora, ¿fumar es pecado? Todos están bien convencidos. Pues el que fuma dice que no. Pero daña tu cuerpo, ¿no? Daña tu cuerpo. Y esa es una de las cosas, ¿no? Fíjate Pedro, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? 3 años con Jesucristo, ¿no? Oye, ya si andas con Jesucristo y no cambias, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Pero 3 años con nuestro Señor Jesucristo y de repente Jesucristo le dice, me vas a negar. ¿Y qué hace Pedro? Lo niega. ¿Y por qué lo negó? Pues por cobarde, porque tuvo miedo, ¿verdad? Pero de repente vemos a Pedro que llega el Espíritu Santo y lo cambia, lo transforma y lo hace un hombre valiente, valeroso, que es capaz de entrar a la cárcel y ser golpeado y decirle, no me importa. Porque Jesucristo intervino en su vida. Con Pablo es lo mismo. Pablo sabía de la palabra de Dios, sabía que iba a venir un Mesías, pero no le había sido revelado. Cuando se revela a Dios y viene el Espíritu Santo, cambia la vida de Pablo radicalmente y se vuelve un hombre que comparte la palabra de Dios, ¿verdad? Grandemente, ¿no? Fíjate, un día leía yo, otra vez en mi vida, no debas nada a nadie porque te haces esclavo del que le debes. Ay, a ver, otra vez, ¿qué me dices? No debas nada a nadie porque te haces esclavo del que le debes. Y yo lleno de deudas, pero un montón de deudas. Y yo me puse a preguntarle a Dios, bueno, así a mi modo, ¿no? ¿Que en esa área también te vas a tener que meter en mi vida? Como decía esta Dalia que dijo, ay, dejo a Dios que se preocupe Dios. Pero yo dije, ¿en esta área también Dios? ¿Y sabes qué me contestó Dios? En todas las áreas. En Proverbios 6:19, ¿qué les dije? Que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y que decía, el ojo altivo, el soberbio, el creído, el cremoso, el que todo eso. Y de repente me di cuenta que ese hombre era yo, ¿no? Un área de mi vida que tengo que entregar porque todavía no ha cambiado totalmente. Y Dios está trabajando en esa área tan difícil que no le damos tanta importancia, ¿verdad? ¿Sabes en qué está hablando Dios a mi vida últimamente? Dios ha estado hablando. Y fíjate que leyendo Efesios, y de repente estaba yo leyendo Apocalipsis y empieza a hablarme en un área en la cual le habla a la iglesia de los Efesios, en un área, ¿no? Y empecé a leer, no, pues Apocalipsis 2, ¿no? Empieza diciendo, qué bueno que has hecho esto, me da gusto que hayas hecho esto otro, y esto otro, un montón de cosas que le dice a la iglesia que está haciendo bien, pero de repente le dice algo que me pegó en mi corazón. Pero dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿no? Y creo que Dios me está hablando a mi vida en esa área, ¿no? Y me ha pegado duro. He estado levantando, orar y no solamente orar por orar, sino realmente orar porque quiero orar, porque sentir que me deleito en Dios, ¿no? Que no porque tienes que orar y tantas horas, no, sino que me pueda deleitar con Él y sentir su presencia. Y me he estado levantando a hacer esto. Cuando vengo trato de no estar pensando en otras cosas, sino de meterme en esa presencia de Dios, ¿no? Y eso es lo que está hablando Dios. No sé qué está hablando Dios a tu vida. Yo creo que hay un área a cada uno de los otros que Dios está diciendo, hijo, con ternura, con dulzura, con amor, esta área quiero empezar a trabajar. ¿Y qué tenemos que hacer, no? Bueno, primero pues reconocer, ¿no? Que esa área Dios está queriendo trabajar. No el área que te hayan dicho 20,000 gentes, sino el área que Dios te quiere. Y pedirle perdón. Y decirle, perdóname, Señor, ¿no? ¿Sí? Y ¿sabes qué? Pedirle que venga el Espíritu Santo y que te ayude, porque no dejaste de fumar sin la ayuda del Espíritu Santo. No dejé de decir groserías sin la ayuda del Espíritu Santo. Pedirle, porque sabes que si es por ti, por tu esfuerzo, te puedo decir que estás fracasado. Pero si viene el Espíritu Santo y cambia, y cuando te digo algo, obedécelo, aunque te duela en el corazón.
Y no juzguemos a los demás, porque mejor ayudémosle con amor, con ternura. Vino un hombre, era un pastor, que a mí me encantaba cómo compartía con pasión y todo. Un hombre que conocía la palabra de Dios, venía de fuera y seguido venía. Y entonces un día habló por teléfono con John Evans, que era el pastor que antes estaba, antes de que fuera Arturo Lee, el pastor principal, estaba John Evans. Y vino este hombre aquí a Guadalajara y le dijo: necesito hablar contigo porque Dios me habló. Y estaba este hombre realmente conmovido, ¿no? Conmovido. O sea, se ve que Dios le había hablado. Y entonces nos juntaron a varios, yo no era pastor todavía, y nos juntaron a varios que estábamos ahí, y llegó y él empezó a hablar de lo que Dios le estaba hablando. Y lo que Dios le estaba hablando le dijo, nos decía esto: es que si Cristo hubiera llegado a mi iglesia, no hubiera podido ser miembro de la iglesia. Y fíjate esto: si Cristo hubiera venido a mi iglesia, yo lo hubiera rechazado, le hubiera dicho que no. Y empezó a explicar por qué. Porque como este hombre que mandó a volar a los que habían tomado cerveza, a estos jóvenes, Cristo tomaba. Les dijo a sus discípulos: cuánto he deseado estar con ustedes, y tomó el vino, ¿no? Y además hizo el milagro de quitar el agua, hacerla vino, ¿no? Y entonces hubiera ido Cristo. ¿Qué más? Pues Él le prohibía a toda su gente que anduvieran con pecadores. Y Cristo andaba con Zaqueo y con todo mundo así, en reventones, reventones buenos, en los cuales Él compartía la palabra de Dios, y el pecador era transformado y cambiado. ¿Qué pasaría si uno de nosotros platicara con prostitutas y fuera amigo de prostitutas? ¿Qué pasaría? En muchas iglesias los correrían. Y sabes una cosa, Jesucristo se dejó besar por una prostituta que en aquel tiempo era así de lo peor. Se dejó que lo lavara los pies, se dejó que lo ungiera. No estaba permitido que la tocaran. Entonces Él decía: si Cristo hubiera venido a mi iglesia, yo lo hubiera corrido. Fíjate, para casi terminar ya nomás esto, ¿qué ha pasado con mi vida, no? Pues Dios tocó mi vida y sí he dejado de decir muchas groserías, pero de vez en cuando se me salen, se me han salido. Y no creas que me agrada. Y lo que estoy pues confesando, decía Arturo, ten cuidado que algunas cosas que digas, ¿no? Pero Dios intervino en las deudas y realmente fue algo maravilloso. Estaba endrogado no sé cómo decirlo, pero estaba súper endrogado y Dios intervino. Pero de vez en cuando me encuentro que debo en la tarjeta y me encuentro debiendo. Y ahorita, gracias a Dios, espero en 2 meses pagar la tarjeta, y en la empresa tratamos de no deber, ¿verdad? Que aunque a veces se nos ha juntado. El orgullo, hijo, es un área que creo que Dios tiene que trabajar todavía muy fuerte en mi vida. Sé que esa área todavía faltan muchas cosas por hacer Dios, pero yo estoy queriendo, ¿no? En mi matrimonio, pues yo creo que mis hijos dirán que no soy el mejor esposo, y es cierto, ¿no? Y me falta mucho, y muchos lo dirán también. Sé que me falta mucho para ser el mejor esposo. Ni creo poder hacerlo. Es un área que me falta. Como padre, pues creo que he fallado muchísimo, y ellos lo saben. Y pues hay muchas cosas que están en lo profundo de mi corazón, que sé que Dios está trabajando, como el enojo, a veces el resentimiento, ¿no? El no ayudar a otras gentes, ¿no? Que pudiendo ayudar, no ha ayudado. Y lo único que yo sé, que tú tendrás una lista particular tuyas, ¿no? Dice la Biblia en Juan 2:1, no lo busques, pero si alguno hubiera pecado, dice que abogado tenemos, ¿no? Defensor, protector, que es Jesucristo. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que vino a hacerse hombre para entendernos más,
realmente lo que estamos pasando, lo que estamos fallando, todo esto, ¿no? Y dice Jeremías 33:3, que lo mencionaste tú en tu petición, ¿no? Jeremías 33, clama a mí, nadie no lo leíste, pero dice, clama a mí, estaba aquí, clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamar a Dios y va a enseñarnos. Ahora, yo había terminado aquí mi predicación y sé que me falta perdón, pero pues bueno, ahí sí tú me robaste mucho, perdón. Pero yo me puse a pensar, ¿y qué con esto, no? O sea, le comentaba con Arturo esto. ¿Y qué con esto que yo deje de decir groserías? ¿Que Dios va a cambiar? ¿Qué va a pasar, no? ¿Y qué con esto que yo deje de mentir? Que yo ayude a gente? ¿Qué con esto? Así te pones a decir, pues ¿qué importa, no? No sé si te han dicho, pues si no ofendes a nadie, ¿no? No sé si te han llegado a decir esto, ¿no? Pero sí tiene importancia, decíamos, ¿verdad? Platicábamos Arturo y yo, claro que tiene importancia. Porque primero tú y yo creo que queremos agradar a Dios, ¿no? Yo quiero agradar, por eso lo hice mi Señor y mi Salvador, porque quiero agradarlo. Sé que fallo y voy a fallar, pero quiero agradarlo. Y segundo, porque el mundo tiene que entender que Jesucristo tomó tu corazón y lo cambió y lo transformó y lo hizo un corazón diferente. Y el mundo entero tiene que entender que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que vas a seguir fallando, sí, pero que ya no queremos seguirlo haciendo. Dice en Isaías 61:1, dice, el Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí, el Espíritu Santo está sobre nosotros y nos está ungiendo para predicar el Evangelio. Tú y yo necesitamos predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y dice ir con los vendados de corazón, con los quebrantados de corazón, ¿verdad? Con los que están para publicar libertad a los cautivos, y dice presos, por los que están presos, para que se les abran las cárceles, y no las cárceles físicas, sino las cárceles del corazón, ¿no? Y entonces consolaremos, dice, a los enlutados, y les podemos ordenar, ¿verdad? A los afligidos, ¿verdad? Que se les dé gloria y un óleo de gozo a esta gente. Y entonces tú y yo seremos llamados árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria suya. Todo esto, no me importa lo que piensen los demás, todo esto lo importante es para la gloria de Dios. Y yo quiero orar, si puedes pasar, Mario, y entonar unos cantos. Y yo quiero, si tú quieres venir, fíjate, todos, si yo dijera ahorita en este momento, levanta tu mano el que está pasando o el que está fallando, yo espero que la levantaran todos, ¿no? Pero no estoy pidiendo esto. Pero si tú quieres venir y quieres que oremos, queremos orar Arturo y yo, pero con una condición. ¿Me oyen? Si tú quieres venir a orar porque estás pasando por una situación y quieres que Dios te ayude, nosotros queremos orar, pero con una condición queremos orar. Que al final de que acabemos de orar, tú ores por mí para que Dios me ayude a cambiar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, porque viniste por pecadores, Señor. Gracias porque entiendes, y gracias porque me escogiste así tal como soy, y escogiste a mis hermanos tal como son. Y tú estás haciendo algo maravilloso, algo precioso, no lo que el mundo quiere que seas, sino lo que tú quieres que Él sea o que yo sea. Sé que estás trabajando en la vida de nosotros, Dios, y sé que vas a seguir trabajando en muchas áreas, Dios. Y aquí estamos, Jesús, queriendo agradarte y queriendo ser plantíos tuyos, Señor, para tu honra y tu gloria. Que el mundo entero entienda que podemos fallar, pero queremos cambiar porque tú nos estás cambiando y transformando. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, porque no hay uno solo que pueda decir, si yo no peco, yo no. Y aquí estamos, Dios, queriendo
ayudar al que está fallando, restaurarlo, pero con un espíritu de mansedumbre, con amor, como tú lo hacías, con la ley de Cristo, con esa ley preciosa de Cristo, en la cual amabas al pecador, en el cual ayudabas, al cual no condenabas, en el cual convivías con ellos, con los pecadores. Déjame entrar a ese lugar donde están estas gentes necesitadas, para que yo pueda ayudar y ellos me puedan ayudar a mí en las áreas que estemos fallando. Bendícenos como iglesia y permítenos ayudar mutuamente unos a otros, Dios, sabiendo que cada uno de nosotros necesitamos la ayuda de nuestro hermano. Bendigo a mis hermanos, Dios, a todos aquellos que me han ayudado a cambiar, a que me han ayudado, que han escuchado la voz de Dios también para orar por mí y bendecirme, Dios. Y yo los bendigo también a todos mis hermanos, porque sé que tú vas a hacer algo grande y maravilloso, porque sendas tú vas a hacer donde mucha gente piensa que no las hay. En tu nombre, Jesús. Amén.